Ignacio para hablar del juez que tiene la causa en este momento, que está previniendo, el fiscal que tiene la causa y no sabemos cuánto tiempo la van a tener, pero hay medidas que están tomando. Que ayer a las 12:10 del mediodía se hizo un Zoom. Ese Zoom estuvo con Fabiola Yáñez, Ercolini y la secretaria. A los 45 minutos Ercolini dijo no, hasta acá, lo que yo les contaba recién. ¿Por qué, Ignacio? Vale, porque lo excede claramente en su competencia y esto pasa a territorio federal en San Isidro. Sí, aquí hay un tema de fondo, para que sea concreto. Acá se estaban investigando teléfonos celulares de la causa que tiene que ver con los seguros. En el medio de ese procedimiento se descubre en el celular de una secretaria de manera casual, azarosa, un dato muy importante que vincula a otro delito, que son las lesiones, las amenazas, las coacciones, todo en el contexto de violencia de género. Esto, por lo general, esto que estoy contando, es un delito ordinario. Es un delito que investiga la justicia común, pero no la justicia federal. Lo que pasa que esto lo descubre la justicia federal. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora es que momentáneamente el juez Ercolini y el fiscal Rívolo se hicieron cargo de la situación. No, deben actuar. Deben actuar de manera inmediata porque se cometió un delito, más allá de que después se va a discutir la jurisdicción. Al hablar de violencia de género, tienen que proteger a la víctima. Tienen que proteger a la víctima y tomar medidas. Por eso ustedes están viendo en imágenes al juez y al fiscal. ¿Qué es lo que hizo el juez de manera inmediata, con muy buen criterio? Primero, le prohibió a Alberto Fernández salir del país. ¿Por qué? Porque acá hay riesgos procesales. Uno es el entorpecimiento de la investigación, el otro es la fuga, teniendo en cuenta que él vive en España. Segundo punto, le impidió el contacto. Él no puede tener contacto ni personal, ni a través de un teléfono fijo, de un teléfono celular, mail, redes sociales con Fabiola. ¿Por qué? Porque pondría en peligro la integridad de la víctima. Sí. Le puso también una perimetral, no se puede acercar al lugar de residencia de la ex mujer y también de su hijo. Y por otro lado, le asigna una custodia distinta a la que ella tenía naturalmente, que le da el Estado argentino por ser una ex primera dama y una mujer que estaba con el ex presidente de la Nación. Eso desde el punto de vista concreto. ¿Qué fue lo que se tomó? Ahora, ¿la causa la va a seguir teniendo Rívolo y Ercolini? Da la sensación que no, que van a plantear una cuestión de incompetencia, va a tener que intervenir otro juez y otro fiscal. La lógica sería que la causa termine en los tribunales federales de San Isidro. Arroyo Salgado. Por ejemplo, en San Isidro está la jueza Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, muy conocida. Y habría que ver también si no hay un planteo para que la causa pueda pasar a la justicia ordinaria, porque en la justicia ordinaria, que es la que investiga este tipo de delitos, hay fiscalías especializadas en Exactamente. género. Pero es una cuestión muy técnica, nosotros se las contamos porque está bien. Sí. Ahora, si Ercolini no se inhibe, no se declara incompetente, es muy probable que Fernández le pida la incompetencia, lo recuse por enemistad manifiesta, porque hay una historia vieja acá. Lo que acá queda claro es que la causa no va a quedar en Comodoro Pi. Claro. Eso está claro. Está claro que no va a quedar en Comodoro Pi porque la justicia federal investiga dos tipos de delitos. Los delitos contra el tesoro público, contrabando, lavado de dinero, evasión fiscal, y los delitos contra la seguridad pública, secuestro extorsivo, terrorismo o algún otro tipo de delito muy específico. Pero todo esto está por discusión. Ahora, lo que ustedes quieren saber, fuera de lo técnico, es cómo la justicia puede descubrir si acá hubo un caso de violencia de género. Miren, les voy a adelantar algunas cosas. Vamos a la parte tecnológica y después voy a terminar con lo que tiene que ver con el físico, específicamente de Fabiola. Y en lo psíquico, ¿no? Y en lo psíquico. Físico-psíquico. Vamos al detalle de lo que va, cómo se reconstruye esto. Acá va a ver, van a citar a declarar a la custodia presidencial, que está a las 24 horas con el presidente y con la mujer. Van a citar a declarar al personal de la residencia de Olivos, de la Casa Rosada y el personal que haya trabajado eventualmente en el departamento de Puerto Madero, donde la pareja iba. Van a citar a declarar a toda la unidad presidencial médica, encabezada por el
doctor Federico Saavedra, que es un médico que atendió a Alberto Fernández y su familia durante 10 años. Es un médico que venía desde el 2001 con el Sanatorio Otamendi trabajando, donde también se asistía a Alberto Fernández. Es un especialista en clínica médica. Y además van a citar a declarar a los asesores presidenciales, que son gente del entorno. Algunos hacen redes sociales, otros sacan fotografías, otros alcanzan las carpetas, otros lo asesoran en distintos temas. Hay traductores, viajan en el avión, en el helicóptero, en el auto, están en las oficinas, están en la casa, están en lo habitual. Vamos a mostrar al médico ahora que yo les hablaba. Miren, sí. ¿Como testigo o como otra cosa podría ir? Acá hay un tema muy delicado con respecto al médico, a Federico Saavedra. ¿Por qué? Acá van a tener que comprobar varias cosas. Empiezo por lo que tiene que ver con lo médico legista, lo estrictamente forense. La denunciante, Fabiola, dice que ella tenía lesiones en el cuerpo. Las lesiones se dividen en criminalística en 3 grandes grupos: lesiones leves, lesiones graves, que llevan más de 30 días de recuperación, o lesiones gravísimas que dejan una discapacidad. Ahora, ¿qué es lo importante en las lesiones desde el punto de vista pericial? Determinar qué tipo de lesiones son, si son hematomas, equimosis, fracturas expuestas. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Lo generó una trompada? ¿Lo generó una patada? ¿Lo generó un palazo? ¿Lo generó un cuchillo? ¿Lo generó un cenicero? ¿Cuál es el elemento, el mecanismo que genera esa lesión? Por otro lado, la data, es decir, cuándo. Y por otro lado, la evolución de la lesión. A ver, acá en el cuerpo de la víctima, no lo van a poder estudiar porque por lo que he observado son lesiones que se generaron en otro momento. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que agarrar las fotografías. Las fotografías. Primero comprobar que esas fotografías sean verdaderas, y a partir de ahí los médicos legistas van a decirle al juez qué fue lo que pasó y qué fue lo que originó. Después va a haber una pericia psiquiátrica y psicológica sobre la víctima, que hay una muy buena definición. Y por otro lado, hay que hacer lo que se llama un informe victimológico, donde ahí se define por qué la víctima silenció, por qué tuvo miedo, por qué tuvo manipulación, por qué tuvo excusas, por qué tuvo perdón, por qué tuvo culpa, por qué tuvo vergüenza, por qué tuvo justificación, por qué cambiaron sus conductas y por qué denunciaron. Pero también, Ignacio, ¿por qué funcionarios importantísimos que estaban alrededor no hicieron nada como la ministra Massina? Acá tenés 2 nombres. Vos Ese tenés es otro a la tema, ministra es otra Yelén causa. Massina, a quien ella le fue a pedir ayuda y le dijo: esperá que ya va a pasar. Y no hizo nada. Y si había lesiones, es muy discutible el tema. Y la vio, porque cuando ella le va a pedir ayuda, va con la lesión. Y después tenés a Cantero también, a otra funcionaria, que le dijo en el mismo chat, y esto lo tiene el juez en el expediente: no digas a nadie que me contaste esto. ¿Y Saavedra, el médico de la unidad presidencial? Bueno, todo eso va a abrir causas paralelas. Puede haber una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por encubrimiento, por falsificación de documentos, por abuso de autoridad. Ahora, antes de cerrar este tema, ¿qué le puede pasar a Alberto Fernández? ¿Qué le pueden imputar? A Alberto Fernández le pueden imputar lesiones agravadas en el contexto de violencia de género. Eso depende de la lesión, tiene distintas penas por el artículo 89, 90 y 91 con impacto del 92. ¿Qué significa? Que hoy Alberto Fernández como mínimo está expuesto a una pena que va de 6 meses a 2 años de prisión, con posibilidad de ser un poco más alta, depende de lo que se pueda comprobar. Las amenazas, el hostigamiento, los golpes y distintas maniobras que puede haber desarrollado. Y anda